Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar el estudio del libro del Eclesiastés. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, como siempre te pedimos el don del Espíritu Santo, que Él venga en nuestra existencia y abra nuestro corazón al poder e influjo de la santa palabra de Dios, y que está ni de nosotros como en el corazón de María se haga vida y así nos ayuda a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, comenzamos el capítulo 8 de Eclesiastés. Pero quiero decirles que, porque muchas veces al final ya ustedes recuerdan, que si alguno de ustedes está interesado en el viaje que tenemos a las 7 iglesias del Apocalipsis y a la isla de Patmos, donde Juan escribió este bendito libro, quédense al final de este programa, les voy a dar todas las indicaciones, porque ya el viaje lo cerramos, si el Señor lo permite, en agosto, no tenemos que cerrarlo. Pero comencemos el libro en Eclesiastés 8 del 1 al 4 y dice así: ¿Quién como el sabio, quien sabe interpretar las cosas? La sabiduría ilumina el rostro del hombre y suaviza las durezas de sus facciones. Cumple las órdenes del rey, y ya que lo juraste ante Dios, no te precipites en apartarte de él, ni realices mal alguno, pues harás lo que decida. El poder reside en la palabra del rey. ¿Y quién le va a decir qué haces? Pues aquí, en esta palabra de Dios del Coelet, que comenzamos hoy, el Salomón buscó un hombre sabio que supiera la declaración, dice él, de las cosas. El Coelet sabía que la sabiduría hace al hombre más feliz, incluso en una premisa bajo el sol, como estamos viendo desde el principio del capítulo, que es la de una persona que no tiene perspectiva del más allá. Dice que se ilumina el rostro, que el rostro se le pone menos tosco, etc. Cuando se habla en la Biblia del rostro resplandeciente, se habla a favor, como el número 625, aquí habla del hombre sabio que es bien agraciado físicamente en su comportamiento, y como dice la frase, la dulzura es obvia hasta en su expresión facial. Una persona, pudiéramos decir, afable, una persona que se nota que es afable. El predicador entendía lo que el apóstol San Pablo nos va a decir más tarde en Romanos 13, que debemos obedecer a la autoridad del gobierno como parte de nuestra obediencia a Dios. Eso es lo que nos quiere decir cuando nos dice que nos aconseja que guardemos el mandamiento del rey y la palabra del juramento a Dios. Parece que en esta época que los príncipes y los jefes judíos hacían un juramento de fidelidad a sus reyes. Esto parece haber sido hecho con David, y lo podemos ver en 2 de Samuel 5 del 1 al 3. También lo vemos con el rey Joiada en 2 de Reyes capítulo 11 versículo 17. Y también lo vemos con el propio Coelet en 1 de Crónicas 29-24. También reconocemos que siempre debemos obedecer a Dios mucho antes que a los hombres, si hubiera una contradicción entre ambos. Eso no tenemos la menor duda, eso lo vemos en Hechos 4:19. Muchos países en el Antiguo Testamento dan testimonio de los límites que la lealtad a Dios debe poner a la sumisión. La palabra de Dios está por encima absolutamente de todo. Tenemos que obedecer la autoridad civil, tenemos que obedecer, por supuesto, antes que nada la autoridad de la iglesia, pero ninguna de las dos autoridades
nos pueden pedir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque cuando te piden algo que va en contra de la palabra de Dios, la palabra del Señor está por encima de cualquier otra autoridad. Nada te puede hacer que vayas en contra de la palabra y de la autoridad de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Gracias a Dios no vemos que hay casos que se pueda dar muy frecuente en la iglesia, que alguien te pida algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero si esto se diera, y tú lo puedes comprobar, la palabra, y lo puedes entender, porque te pueden presentar un panorama equivocado de lo que se está diciendo. En estos casos hay que tener mucho cuidado y tú debes siempre ver la fuente que se está usando, qué te están diciendo realmente. Pero si se diera el caso que fuera en contra de la palabra de Dios, esta palabra va por encima de toda autoridad humana, tanto física como política, como familiar, como religiosa. Una razón por la cual es sabio obedecer al rey, el poder de este rey, en este caso, y de los gobiernos de hoy, aunque a veces se ejerce de manera injusta, porque hay muchos de estos casos, hace que no sea prudente dejar de cumplir la ley establecida o no mostrar respeto a la ley. Pero si no te gusta la ley establecida donde tú vives, hermano, múdate del lugar. Múdate del lugar. O apela a los canales legales para combatir lo que tú piensas que es una injusticia. Pero como norma general, no debíamos oponernos a la dirección que da un gobernante, a no ser que tuviéramos serios motivos de conciencia. En ese caso hay que presentarlo por los canales adecuados. Esto también nos hace reflexionar sobre nuestra obediencia a Dios como el gran rey, el rey de reyes. Tenemos que recordar que una traición lo hace a uno traidor. Un hueco en un barco hace que se hunda. Una caja de dulce puede ser que lo eche a perder una mosca que entra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento, porque aquel, en el caso del Señor que nos compró a precio de sangre, tiene que ser obedecido con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, como dice la Shemá de Israel. Vamos a ver del 5 al 9, y dice así: el que cumple lo mandado no sufre ningún mal. El corazón del sabio sabe el tiempo y el modo, ya que cada cosa tiene su tiempo y su modo. Muchos males pesan sobre el hombre y nadie sabe lo que va a suceder, pues ¿quién se lo va a decir? Nadie tiene poder sobre el espíritu para lograr retenerlo, ni tampoco sobre el día de su muerte. No hay escapatoria en el combate, y la maldad no pone a salvo a quien la hace. He visto todo esto al ponderar en mi corazón lo que se hace bajo el sol, cuando un hombre tiene poder para dañar a otro. Interesante esta palabra del Coelet. Nos dice que el bien vendrá sobre aquellos que honran al rey, o que honran a un gobernante. Y la sabiduría sabe lo que Salomón explicó poéticamente cuando lo vimos en Eclesiastés 3, del 1 al 8, que hay un tiempo y un propósito para todo debajo del cielo. Acuérdense que ese es el moto de este libro, el lema de este libro. El Coelet entendía que para todo hay tiempo y hay juicio. Dos cosas, tiempo y juicio. Pero también sabía que no sabemos cuáles son esos tiempos.
lo sabe, pues, lo dice él que vivió una vida larga también, que sabemos que hay tiempo para todo, pero no sabemos cuál es el tiempo, porque el tiempo pertenece a Dios. El corazón de un hombre sabio, sabio, el corazón de un hombre que tiene sabiduría, que tiene el don de sabiduría, o de ciencia, o de conocimiento, puede discernir ambas cosas, puede discernir el tiempo y puede discernir el juicio. Pero definitivamente no a la perfección, y no todo el mundo es sabio, ni tiene esos dones, porque muchas veces no lo pedimos. O sea, para todo hay tiempo, pero tenemos que discernir cuál es ese tiempo y si es correcto. Si la falta de sabiduría, que nos muestra a un Salomón un poco desanimado, encontró que la impotencia del hombre frente a la muerte es aún más, quita la esperanza, deja al hombre más impotente, que lo que él está sufriendo, él lo pone en comparación a una persona que enfrenta a la muerte, pues está totalmente más impotente de una persona que está perpleja. Salomón vio que debajo del sol la muerte no permite vencedores. El único vencedor que ha habido la muerte ha sido Jesucristo. Pero Salomón nos dice que bajo el sol hay un límite, que es la muerte. Contra esa muerte no valen armas ni guerra. Que así como para todo hay tiempo, también hay tiempo para la muerte. Que a la larga, una persona que vive bajo el sol, que no trasciende su mirada, yo no sé cómo puede enfrentar esa realidad. Tenemos que darle gracias a Dios, que nos ha dado la perspectiva de la vida eterna, a pesar que muchos católicos vivimos como si no hubiera vida eterna. Yo me pregunto cuántos católicos viviremos como el Coelet, solamente mirando lo que hay bajo el sol. Por eso este libro es una llamada a mirar mucho más allá. Porque cuando tú miras mucho más allá, tú ves la vida de otra perspectiva, como hemos hablado ya varias veces. El Coelet sabía que parte de la miseria del hombre en esta tierra era porque era gobernado por gentes que son opresivas. Esto puede decirse en todos los tiempos y de muchos gobernantes, quien en vez de alimentar al rebaño lo esquilan, inclusive gobernantes religiosos en la iglesia. Por eso que el profeta Ezequiel tiene ese capítulo tan terrible a los malos pastores de Israel. Se dirigía tanto a los reyes como a los líderes religiosos. Decía: ay de ustedes, pastores de Israel, que se comen a las ovejas y le quitan la lana para hacerse vestidos lujosos. Y lo que dice ya casi al final del capítulo es terrible. Dice: yo les voy a contar pelo a pelo a cada oveja que se perdieron por culpa de ustedes. Eso se aplica a gobernantes políticos, se aplica a gobernantes religiosos, se aplica a cada persona. Así tengo un ministerio, tengo un grupo de 5 personas. De esas 5 personas que el Señor te dio para un grupo, para un ministerio, Él te va a pedir cuenta pelo a pelo. Y hay que contar pelos en una oveja, mis queridos hermanos. En eso el Señor ha sido claro a través de todos los profetas y de los libros de sabiduría. Dice, vamos a ver ahora cómo dice los versículos del 10 al 13. Dice así: he visto que llevan a la tumba a los malvados, y al marcharse del lugar sagrado se olvidan en la ciudad del modo en que obraron. También esto es vanidad. No se ejecuta enseguida la condena por actuar mal, y por eso se fomenta la mala conducta en el corazón del hombre. Pues el pecador actúa mal 100 veces y se le tolera. Ya sé yo que a los que temen al Señor les irá bien, pues son temerosos ante Él.
pero no le irá bien al malvado, ni prolongará sus días como las sombras, el que no sea temeroso de Dios. Otro de los principios de la sabiduría, el temor de Dios. Todo hombre sabio sabe, como Coelet, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Un temor, si no has visto los capítulos anteriores, un temor que no es miedo, un temor que es sí miedo, pero miedo a ofender a ese Dios que nos ama. No es miedo a lo que Él me pueda hacer, sino miedo a conquistar lo que nos mire Él y que se sienta defraudado de nosotros. Eso es lo que es el santo temor de Dios. No querer incomodarlo, no quererlo, hablando en términos humanos, no quererlo hacer que se ponga triste por nuestra conducta. Salomón vio que los inicuos, los que hacen el mal, morían. Y algo que hasta el día de hoy es. Y que su maldad pronto será olvidada. Eso, yo el otro día mismo lo dije, con la muerte de un personaje siniestro de Cuba. Y yo lo dije a muchas personas. Yo dije, el que se haya muerto no lo convierte en bueno. En absoluto. Porque hoy en día hay una tendencia a canonizar al que se muere. Y todo es vuela hacia el cielo. ¿Qué vuela? Primero que no tenemos que volar porque no somos pájaros. Segunda, que tú sabes a dónde va a volar esa vuela alto. Vuela alto. Tú que sabes dónde está en ese momento. Inclusive, tenemos muchos sacerdotes, tengo que decirlo, no todos, gracias a Dios, pero algunos que he tenido yo que oír, que ir a funeral y oír de una persona que nunca fue a la iglesia, que fue una persona notoriamente que no era buena, casi canonizarlo, prácticamente canonizarlo. Fulano ha entrado en el paraíso. Tú no eres Dios, tú no sabes dónde está esa persona. Los católicos creemos en el purgatorio. Yo me pregunto, ¿cuántas personas estarán en el purgatorio? Porque muchísimos católicos piensan que ya su familiar se murió y entró en el cielo directamente. Hemos formado una teología horrenda en el pueblo de Dios. Antiguamente, y cuando digo antiguamente no estoy hablando de siglos atrás, hasta tiempos que yo tengo clara conciencia, cuando una persona moría se le daban muchas misas por el alma. Había personas piadosas que encargaban misa a las almas del purgatorio. Sin tener nadie muerto recientemente, le encargaban misas por el sufragio del alma más necesitada del purgatorio. Ahora prácticamente eso se ha terminado, porque desde que la persona muere, desde que entra a la iglesia ya le dicen que está en el cielo. ¿Y cuántas personas estarán purgando sus pecados por culpa de esta mala interpretación de nuestra fe? No tengo un ángel que me quede en el cielo. Ninguna persona se convierte en ángel, mi querido hermano o hermana. Si un familiar tuyo murió y está en el cielo, Él intercede por ti delante del Señor, porque si se preocupó por ti en vida, ¿cómo no se va a preocupar ahora que es perfecto o perfecta? Pero sigue siendo un bautizado, un ser humano como tú y como yo, ya en la fase eterna. Hemos sustituido la cruz en los funerales por el lacito negro. Hermanos, nosotros mismos los católicos nos estamos paganizando. No canonicemos a los que mueren, ni a nuestros propios padres. Si tu madre o tu padre muere, no los canonice. Ora por ellos. Encarga la misa, que es el único sacrificio que es agradable a Dios y que se le puede aplicar a los difuntos. Hay personas que me dicen, ¿y cómo yo sé hasta cuándo tengo que seguir orando por la persona que murió? Y yo le digo, no lo sabemos, eso pertenece a Dios, pero créeme que ninguna oración que se hace por un difunto se pierde. Si tú ofreces una oración por tu difunto y el difunto ya entró al reino de Dios, esa
sacrificio de Cristo que se ofreció no se queda sin dar fruto. El Señor se lo aplica a otra alma necesitada de oración y que su familia no se recuerda de ellos. Dejemos de canonizar a los difuntos. Esa es cuestión de la iglesia después de un largo estudio. Oremos por los difuntos. Yo personalmente creo también que todo ese cambio de color, de quitar el color negro al color blanco, sí, muy teológico porque nos recuerda que ese es un bautizado, pero no sabemos ese bautizado de qué color tenía su alma el día que murió. Por eso yo creo que la liturgia de los difuntos, las misas de difuntos, que ya no se dice la misa del día, las misas de difuntos con sus oraciones tan hermosas, con el color negro que nos recuerda que tenemos que seguir orando. Era un anuncio visual, yo diría sacramental, en el sentido que nos anuncia visualmente algo que no vemos en ese momento, que es el estado del alma. No, hermano, la muerte no hace a nadie, nos hace iguales, pero no nos hace a nadie mejores. El que fue bueno es bueno, y el que fue malo fue un sinvergüenza por el cual tenemos que orar. Siempre orar. Y esto es lo que nos dice el Coelet, en otras palabras, en lo que hemos estado hablando aquí. Vamos a ver el versículo 14, cuando dice: hay otra vanidad que sucede en la tierra, personas honradas a los que se trata como malvados, y malvados a los que se trata como si fueran honrados. Y digo yo que también esto es vanidad. Me gozo pues de la alegría, ya que lo único bueno bajo el sol para el hombre es comer, beber y alegrarse, y esto lo acompañará en su trabajo todos los días de la vida que Dios le ha dado bajo el sol. Cuando me he interesado en conocer la sabiduría y observar la labor que se hace sobre la tierra sin dejar que los ojos cedan al sueño de día ni de noche, he observado todas las obras de Dios. Pues bien, el hombre no puede descubrir todo lo que se hace bajo el sol. El hombre se esfuerza en buscarlo y no lo descubre. Y aunque un sabio quisiera conocerlo, no es capaz de descubrirlo. Salomón, hablando desde su punto de vista excluyente de la eternidad, ya lo saben, de lo que está debajo del sol, sentía que todas estas cosas hacían que la vida no tuviera sentido. Y se presenta la gran pregunta que todos nos hemos hecho en un momento de la vida y nos la seguiremos haciendo: ¿por qué sufren los hombres? Por supuesto, cuando digo hombres, género humano, hombres y mujeres. ¿Por qué sufren los hombres buenos? Si lo recuerdan, y si no lo viste, búscalo en nuestro website Apologética Siloé YouTube. Esa fue la gran pregunta del libro de Job: ¿por qué los buenos sufren? Y prácticamente carece de respuesta en una vida que no mire más allá de lo que está debajo del sol, porque es la eternidad la que tiene esas respuestas. Tal vez un problema aún mayor para el Coelet era la pregunta: ¿por qué los impíos parecen ser bendecidos? También esta fue una pregunta que se discutió ampliamente y se habló en el libro de Job. Y tiene de nuevo también la respuesta en la eternidad, y tiene también la respuesta de la misericordia de Dios y lo que Dios devuelve a quien no puede darle eternidad. Con el sinsentido de la vida tan claro para el Coelet, todo lo que podía aconsejar él de todo esto que hemos visto era sacar lo mejor que puedas de la vida y disfrutarla de la mejor manera posible.
Repito, esta va a ser la constante cansadora hasta el final, desde el punto de vista del que no tiene visión de eternidad, es el punto de vista de un ateo o de alguien que no cree que hay vida después de esta vida. Y es lo que te dice todo que no tiene fe, hay que disfrutar toda la vida ahora porque después se acaba todo. Eso viene desde antiguo. Aquí Salomón comienza a socavar su premisa, de la que alguna vez él tuvo tanta certeza de una vida sin una perspectiva eterna. En este final que de este capítulo reconoce que el hombre no puede alcanzar la obra de Dios definitivamente en esta vida en plenitud. Entonces nos dice Coelet que lo que vemos no define lo que realmente hay, porque detrás de lo que vemos hay un mundo muchísimo, no mayor, gigantesco de lo que nosotros apenas vemos. Por eso nos dice Coelet que el mismo ajetreo de la vida nos preocupa hasta que nos preguntamos a dónde nos lleva este ajetreo. Se pregunta si significa algo este ajetreo que tenemos en la vida. La conclusión de él es que debemos contentarnos con no saberlo todo. Y eso también yo lo he dicho continuamente, nosotros no podemos saberlo todo porque entraríamos en el campo de Dios. Tenemos que partir del principio que sabemos muy poco y del futuro no sabemos nada. Ni el trabajo duro, el esfuerzo, ni la búsqueda esa persistente que tenemos de la felicidad, ni la experiencia desentraña este misterio. Los hombres sabios pueden hacer afirmaciones que le trascienden a ellos mismos, porque hasta el mismo sabio ante la eternidad se queda desconcertado. Por eso que nos dice Coelet que debajo del sol lo que tenemos es desconcierto. ¿Cuál es la clave? Lo que le he dicho siempre. Mirar las cosas del mundo desde arriba, desde los ojos de Dios, que cuando tienes una visión clara de cuál es el mapa. Porque si miras las cosas de la vida desde tus zapatos, nada va a tener sentido, ni pies, ni cabeza. Eso es lo que Coelet, en este libro que parece tan pesimista, nos quiere transmitir que el pesimismo en la vida viene de no mirar más allá, a donde está nuestra plenitud, que es nuestra imagen y semejanza, que es Dios, que nos creó igual que Él. Les dije que vamos a tener nuestro viaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y a la isla de Patmos, que es donde vamos a estar en la cueva donde Juan escribió el Apocalipsis. Es algo, le digo, que ya he estado varias veces, es algo impresionante. Yo tengo hasta una piedra aquí en mi casa de la cueva. Tengo un icono aquí en la pared atrás que lo estoy mirando, que compré en Patmos. Después vamos a estudiar las 7 cartas en las 7 iglesias reales, 2 de las cuales todavía funcionan como iglesia, con gente, con iglesia viva por todos estos años desde la época de Juan. Otras son ruinas por invasión y cosas que hablaremos allí. También vamos a hacer turismo lo que es Estambul, que es una ciudad, para mí una de las ciudades más hermosas que yo he visto en mi vida, y por otros lugares, por otras áreas de Turquía, porque Turquía tiene en ella más monumentos arquitectónicos, más arqueología, más historia, mis queridos hermanos, todavía en pie que se puede ver que toda Europa. Recuérdense que Turquía, el Asia Menor, era donde floreció la cultura griega y después la cultura bizantina. Las cosas, el estado, cómo se conservan, muchos monumentos en Turquía están en muchísimo mejor estado que los que yo he visto en Europa. Si estás interesado en este viaje, que ya les dije que en agosto tenemos que cerrarlo, puedes entrar a peregrinacionessiloe.com. Siempre digo Peregrinaciones Siloé con 2 S en el medio. Peregrinacionessiloe.com.
Si vas a la página que está Viaje Turquía y mi foto, le das a la página, en el medio tiene unos iconos y ahí si haces clic está precio, lo que incluye, lo que no incluye, y si tienes duda con mucho gusto me puedes escribir en ese mismo contacto de esa página y yo te contesto, me puedes escribir por Facebook o donde ustedes quieran. Como siempre, manténganse en la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.